Quisiera explicar lo que nosotros creemos realmente que el presidente Bush debería proponerse como agenda para Cuba, y que son estos 12 puntos que voy a decir ahora. En primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos debe respetar el derecho de los cubanos a su independencia y a su soberanía, el derecho de los cubanos a la libre determinación. Hay que respetar el derecho de los cubanos a tener sus instituciones, su sistema político, sus leyes. No es competencia del gobierno de los Estados Unidos, por poderoso que sea. Segundo, el gobierno de los Estados Unidos debe cesar de inmediato su política de agresiones y amenazas contra Cuba. Por demás inútiles, se estrellan contra nuestro coraje y nuestra determinación de ser un pueblo libre. Tercero, debe dejar de intervenir groseramente en los asuntos internos de Cuba. Debe renunciar a la idea fallida de fabricar una oposición interna en Cuba con dinero de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos debe dejar de financiar a sus grupos mercenarios en Cuba. En cuarto lugar, el régimen de Bush debe poner fin a las acciones subversivas contra Cuba y a la guerra radial y televisiva contra nuestro país. Debe desmontar las mal llamadas radio y televisión Martí, que son una ofensa al pueblo cubano, que ensucian el nombre del héroe nacional de Cuba en transmisiones de radio y televisión que alientan la violencia, el asesinato político, el sabotaje económico. En quinto lugar, el presidente de los Estados Unidos debe levantar de inmediato y sin condiciones el bloqueo genocida contra Cuba. En sexto lugar, debe eliminar la prohibición de los viajes a Cuba de los norteamericanos, que es la violación de un derecho plasmado en su Constitución. Y debe eliminar la prohibición de las visitas familiares a los cubanos que viven allí, a los cuales usted, señor presidente, les impide venir a ver a sus familias a Cuba, violando sus derechos. En séptimo lugar, el gobierno de los Estados Unidos debe dejar de estimular la emigración ilegal desde Cuba. Debe eliminar la criminal ley de ajuste cubano y la política de pies secos y pies mojados que estimulan el tráfico de personas, la comisión de actos violentos con el fin de emigrar. Usted, señor presidente, es el responsable de los que todavía mueren en el mar, incluidos niños, mujeres, tratando de emigrar ilegalmente desde Cuba. Usted es el responsable del tráfico de personas. Usted debe cumplir los acuerdos migratorios. Usted debe cumplir el número de visas para que puedan emigrar legalmente de Cuba las personas, como ustedes se comprometieron y como han incumplido este año. Y ustedes deben cumplir su compromiso de que los que intercepten el mar los devuelvan a Cuba para desestimular estas prácticas. En octavo lugar, el gobierno de los Estados Unidos debe cesar las agresivas campañas de propaganda sucia, de mentiras contra Cuba, que incluye cuantiosos recursos como no hubo nunca antes dedicados a esta actividad. En noveno lugar, ustedes deben liberar a los 5 luchadores antiterroristas cubanos, presos políticos en las cárceles norteamericanas. En décimo lugar, el presidente Bush debe extraditar a Venezuela o enjuiciar en los Estados Unidos al terrorista Luis Posada Carriles, libre hoy por las maquinaciones de las más altas autoridades norteamericanas, que se pasea libre en las calles de Miami, llevando sobre su conciencia la muerte de decenas de civiles inocentes, cubanos y de otros países.
autor intelectual de la voladura del avión cubano, junto a otro terrorista, Orlando Bosch, perdonado y dejado libre también en Estados Unidos por el padre del actual presidente de los Estados Unidos. Ambos antiguos agentes de la CIA, terroristas entrenados por la Agencia Central de Inteligencia en los años en que el padre del actual presidente de los Estados Unidos era el director de la CIA. El gobierno de Estados Unidos protege a estos terroristas porque teme que digan los secretos que conocen sobre los planes contra Cuba y contra otros países, sobre todo lo que se hizo en la Operación Cóndor. El presidente debe eliminar la impunidad a los grupos terroristas que todavía hoy aparecen en los canales de televisión de Miami, entrenándose con armas pesadas para el día en que vengan a Cuba junto a las tropas norteamericanas o amenazando con actos terroristas. En onceavo lugar, el presidente de los Estados Unidos debe cerrar de inmediato el centro de torturas que creó en la base naval de Guantánamo y cuya existencia defiende todavía hoy pese a la repulsa mundial. El lugar donde se aplican las prácticas ya prohibidas por convenciones internacionales de tortura contra los prisioneros, como el sometimiento de los presos en los interrogatorios a altas temperaturas o muy bajas temperaturas, la simulación de la asfixia, los castigos, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿En nombre de qué derechos humanos usted habla cuando todo el mundo sabe que usted lleva sobre sus hombros la muerte y la tortura de presos, muchas veces inocentes? Usted debe devolverle a Cuba el territorio que ocupan ilegalmente en contra de nuestra voluntad en la base naval de Guantánamo. Y número 12, usted debe cesar las presiones contra la comunidad internacional para que apoyen la política de su régimen contra Cuba. Usted fracasará, usted no tendrá el apoyo de la comunidad internacional. Usted puede encontrar unos pocos aliados que por miedo o por falta de valor los secunden, pero usted no tiene apoyo para esta política y usted va a fracasar, se lo decimos hoy, y usted no va a lograr sus designios de derrotar a la revolución cubana y de reconquistar a Cuba. Como dijo Fidel, ustedes a Cuba no la tendrán.